Qué lindo tema, ya volvimos. Así Un es. saludo para los que nos están escuchando a través de la web de nuestro país, Argentina. Amén. Recordemos que salimos en enlace con 2 radios. Claro, por Maranata, supuesto. estamos en los estudios de Maranata en Villa Lugano. Sí, señor. Esto es ex Capital Federal, Ujú. actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de aquí al mundo. Bien. Y salimos en sintonía también con Misión 2000. Misión 2000. Que emiten desde Isidro Casanova, Así provincia es. de Buenos Aires. Un saludo entonces Bien. de la web, los de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Bien. ¿Qué tal, Bien. Un saludo especial. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Así es. Recién vimos entonces en la introducción del mensaje Sí. que Jesús, ya resucitado, va a buscar a Pedro. Ujú. ¿Qué había hecho Pedro antes? Lo había negado 3 veces. Lo negó 3 veces. Algo peor hizo Judas. Claro. Lo vendió al maestro por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Sí. ¿Sí? Muy bien, ¿quién era Jesús y quién era Pedro? Ujú. Me encantan los mensajes que son cristocéntricos, Mm, los que me hablan de Jesús. claro. Jesús, cuando comienza a predicar en su ministerio público, teniendo aproximadamente 30 años más o menos, Sí, las primeras palabras de su predicación fueron que nos arrepintiéramos claro. porque el reino de Dios estaba cerca. Así es. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra, ¿sí? ¿Quién era Jesús? Bueno, Jesús es el que nació de la Virgen María, es el Jesús histórico, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios, el Mesías o Cristo prometido a Israel a través de los profetas de Dios. El mesianismo en Israel, recordemos que unos 8 siglos antes de que Jesús naciera, Ujú. ya se comienza a hablar de un Mesías. Claro, por supuesto. O sea, no el protoevangelio, que así le llaman algunos teólogos, lo que habla Génesis, después de la caída del hombre, donde dice que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Sí. A eso le llaman protoevangelio. Ah, ¿Sí? Las primeras palabras de una esperanza salvadora para la humanidad, que iba a ser el hijo de una mujer. Pero propiamente como Mesías, siglo 8 antes de Cristo, ujú. ya comienza a hablarse de un Mesías prometido. Así es. Isaías, por ejemplo, que Sí, es del ahí siglo está. VII antes de Cristo, es como un evangelio donde habla mucho Sí. acerca del Mesías. Ahí ya te describe totalmente. Isaías cómo es. 53 es maravilloso. Claro. Algunos salmos también hablan. Sí, ¿sí? sí, señor. Muy bien. Es el prometido entonces a Israel, ejerció un ministerio o servicio Mm, terrenal que consistió en enseñar y predicar la palabra. Recién Verónica Patini nos hablaba de las enseñanzas de Jesús Sí, o Jesús como maestro. claro. Jesús no solamente predicaba, no solamente era el querigma o la predicación del Evangelio, sino también que enseñaba, ¿sí?, la palabra de Dios. También le sacó los demonios a las personas poseídas, sanó a los enfermos, a los dolientes, se llevó nuestros dolores, dice Isaías, Sí, resucitó muertos, la hija de Jairo, por ejemplo, claro. su amigo Lázaro, y confrontó a los religiosos de su época. Ujú. Jesús es amor, ¿sí?, pero confrontó muy duramente a los religiosos. ¿Por qué? Porque estos religiosos habían cerrado las puertas de los cielos, Sí, ellos no iban a entrar y tampoco dejaban que los entrar demás tampoco. entraran. Claro. Esto es grave, por supuesto. ¿sí? Así que él los denunció. También denunció la injusticia social. Sí. Los judíos lo tuvieron por blasfemo, ya que él mismo decía ser el Hijo de Dios, Ujú. además de, entre comillas, profanar el día de reposo, Sí, al sanar a los enfermos ese día, el sábado. así es. Los primeros en planear la muerte de Jesús fueron los fariseos, junto con los herodianos. Ujú. ¿Te animás a leer ese pasaje, Adolfo? Sí, por supuesto. En Marcos, capítulo 3, del versículo 4 al 6 vamos Dale. a compartir. Dice, luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Mira qué trama
casi diabólica, diría yo. Claro. Es decir, Jesús haciendo el bien, pero vamos a matarlo. Sí. Y dos grupos religiosos de esa época se ponen de acuerdo. Claro, y no era por lo que hizo la sanación esta, sino por haber profanado, como dijiste, el día de Sabbat. Sí, ellos entendían, si alguien viene de Dios, nunca quebrantaría el Sabbat o el día de reposo que es tan sagrado para nosotros, los judíos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no puede provenir de Dios. Sí, sí. Sin embargo, las señales que él hacía eran imposibles hacerlas si Dios no estaba con él. Claro, por ¿sí? supuesto. Así que, qué curioso que hayan sido los fariseos los primeros en tramar esto y no otros. Digo esto porque ellos eran los que más puntillosamente observaban la ley de Dios y por lo general eran un grupo con escasos recursos de dinero. Sí. Los que tenían más dinero o más plata eran los saduceos. Ajá. Los fariseos y herodianos, estos últimos eran un partido político religioso judío a favor del emperador. Eran los más traidores de los traidores. ¿Sí? Una trama político-religiosa en marcha contra el Mesías. Por blasfemo mandaron a detenerlo. Lo enjuiciaron los mismos judíos, declarando una pena de muerte para Jesús. Pero como los judíos eran un pueblo sometido por los romanos, recordemos que los romanos fue un imperio que perduró por 1000 años. Así es. A los judíos no les estaba permitido matar a nadie entonces. Tenían que tener el permiso de alguna autoridad romana. Por eso se lo llevaron a Pilato, quien era gobernador de Judea para ese tiempo, ¿sí? Los romanos lo enjuiciaron y sentenciaron a muerte. Sentenciaron, así se dice, a muerte. Aunque al principio Pilato lo quería dejar en libertad, porque sabía que los fariseos le tenían envidia a Jesús, y que por eso se lo habían entregado para ser crucificado. Pero finalmente firmó la sentencia de muerte, pero antes mandó azotarlo de forma atroz. Los instrumentos de castigo de ese tiempo, por ejemplo, un látigo no era de una sola punta, ¿viste? Claro. Como la fusta con el que le pegan a los caballos. Sí. No, era como una rama de varias tiras donde tenían en las puntas pedacitos de metal o de hueso que arrancaban la piel. Esos eran los métodos romanos de castigo. Así es. Y la causa real por la cual los reos eran condenados en ese tiempo a muerte era exhibida por medio de un cartel clavado en la punta de uno de los postes que conformaban la cruz de madera. Y la causa de Jesús, ¿cómo fue caratulada? Lee Mateo 27. Mateo 27, 37. Dice: y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Sí, el famoso INRI. Claro. ¿Sí? Y que fue escrito en 3 idiomas. En arameo, era la lengua materna de Jesús, el arameo. Estaba escrito en griego y también en latín. Claro. El latín era el idioma oficial del imperio. Es decir, para los eventos oficiales se hablaba en latín. El idioma popular era el griego. Pero la lengua materna de Jesús era el arameo. ¿Sí? Muy bien, sin embargo, para los romanos Jesús fue un sedicioso, un insurrecto que amotinaba a las personas. Había reconocido poseer un reino del cual predicaba siempre. ¿Qué dice Juan 18:36 en adelante? Dice: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Gracias. Lo enjuiciaron, lo azotaron, se burlaron de él, lo escupieron y abofetearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza para mofarse de él como rey, lo crucificaron, le clavaron una lanza en el costado, lo sepultaron, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos unos días más, y delante de unas 500 personas más o menos fue ascendido al cielo, desde donde prometió volver por su iglesia amada. Amén. El apóstol Pablo resume muy bien esto que acabamos de decir en 1 Corintios 15 del 1 al 8. ¿Tienes más a leerlo? Bien. Dice:
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Muy bien, esto lo hemos leído de la NBI. De la NBI. Vamos a ver quién era Pedro. Bien. Nos quedan 10 minutos de programa, ¿sí? Era un pescador junto a su hermano Andrés. Así es. En Mateo 4:18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Además, era casado. Recordemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Claro. Se presume históricamente que Pedro vivía con su esposa en la casa de su suegra. Sí. Según uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, más o menos nació en el 150 después de Cristo, dice que además de ser casado tenía hijos. Es decir, recordemos que el texto bíblico se reconstruye a través de los manuscritos que se han encontrado, Claro. a través de las versiones más antiguas de la Biblia, por ejemplo la Vulgata Latina, y también del testimonio de los padres de la iglesia, de la era patrística, ¿sí? Que fueron, por ejemplo, algunos de ellos discípulos de Juan. Claro. Por eso el testimonio de ellos es válido también, ¿no? Así es. Así que se lo nombra en los 4 evangelios a Pedro. Llegó a caminar por las aguas igual que Jesús, aunque luego se hundió y fue rescatado por el Maestro. Así es. Es uno de los apóstoles más reconocidos, más famoso. Se lo nombra en distintas partes de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles tiene un papel fundamental junto a Pablo también. Sí. Y el apóstol Pablo lo nombra en Gálatas por lo menos 5 veces. En la epístola a los Gálatas, Pedro es nombrado 5 veces. Y por supuesto se le atribuye haber escrito 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, Así es. que tienen un alto nivel de idioma griego. Es difícil de manejar esa epístola desde el idioma original. Tiene un alto nivel de griego. Pero además, todas de estas cosas se lo conoce por haber negado a Jesús en 3 ocasiones. Vamos a ver la negación. Pedro había dejado solo a su maestro en el huerto. Cuando fueron a arrestarlo, no sin antes cortarle la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Vamos a saltar ese pasaje bíblico por una cuestión de tiempo. En el arresto de Jesús, Pedro los iba siguiendo de lejos y se las arregló para estar en el mismo patio que lo tenían arrestado a Jesús. Sí. Mientras él se calentaba, estaban todos parados alrededor de una fogata, Así es. porque hacía frío, ¿sí? Sí, sí. Allí estaba Jesús en algún lugar, Pedro también en el mismo patio, y recordemos una figura inigualable de traidor a Judas Iscariote, Claro. que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, ¿sí? Es allí donde lo anunciado por Jesús se va a cumplir, porque ahí comienza la negación de Pedro, ¿sí? Hay unos cuantos versículos bíblicos donde Jesús le anuncia: me vas a negar 3 veces. Sí. Y, por ejemplo, recordemos el cumplimiento de esa profecía en Lucas 22:60 en adelante. ¿Tenemos a leerlo? Sí. Dice Pedro, pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Claro, estas cosas y lo sucesivo para Pedro fue una gran tragedia. Sí. Porque no solamente abandonó a su maestro, sino que después lo crucificaron, y allí para él terminó todo. Sí. Sin embargo, en la resurrección, con este evento cambia el curso de la historia universal, donde la salvación es posible para todo ser humano,
por lo Claro. menos para todos los que creen en Jesucristo. Allí Jesús demuestra que es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre, ¿sí? El acta de decretos, que nos era contraria, de la cual habla la Escritura, fue clavada en la cruz por Jesucristo. Es decir, Jesús Claro. muere, y esa acta de decretos, por ejemplo, tenía la lista de nuestros pecados, Así es. con un veredicto de que somos culpables y con una sentencia, sentencia de muerte. Y Jesús la clavó en la cruz. Y Así con eso es. nos da vida. Así que Amén. el resucitado va al encuentro del negador, el amigo abandónico, el que Sí. te deja tirado cuando la estás pasando mal. Bueno, ese era Pedro. ¿Jesús está enojado ahora? No. ¿Lo fue a buscar a Pedro para decirle unas cuantas verdades? Tampoco. Jesús lo buscó para saber si lo amaba o no, o por lo menos si lo amaba más que los otros discípulos, ¿sí? Sí. Acá hay una diferencia notable en los últimos 5 minutos de programa. Quiero meter esto y cerrarlo, ¿sí? Bien. Jesús habla en las 2 primeras preguntas del amor ágape. Es Claro. un amor sacrificial, ¿sí? Es el amor que lo da todo. Es con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros. Bien. 2 veces Jesús pregunta con el amor ágape. Pedro, ¿me agapas más que estos? Las 3 veces Pedro respondió con fileo, o literalmente con filo, ¿sí? Que es ser amigo de, o tener una especie de afecto, Ujú. así de forma superficial. En la tercera Jesús mete el mismo verbo que está utilizando Pedro, que es fileo. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque las 2 primeras veces Jesús está hablando del amor ágape, Claro. pero en la tercera mete el amor fileo. El estándar de Jesús para servirle es muy alto. Es decir, para servirle a Jesús tenés que darlo todo. Sí. Pero sin embargo Jesús se va a poner a la altura de nuestro nivel, ¿cómo estamos? Ajá. Y fíjate que a Pedro, en ese estado de restauración casi imposible, Jesús baja la vara de medida y le dice, está bien, por ahora ese tipo de amor que vos tenés hacia mí, por ahora me alcanza, porque pronto viene el Espíritu Santo Claro. y te va a cambiar la Ahí vida. cambió todo. Sin embargo, fíjate que con esa respuesta que le da Pedro, Señor, te admiro, soy tu amigo, lo pone a pastorear. Sí. Es un estándar muy bajo para pastorear. Vamos a ampliar Bien. luego la semana que viene más sobre este mensaje. Dale, Bueno. llegamos al final. Quiero decirle a todos aquellos que nos están escuchando, que están autodisciplinándose porque pecaron, Sí. que dicen, no, yo no me merezco más servir a Dios, no merezco otra oportunidad. Jesús te salió al encuentro ahora para decirte que a pesar de que tu amor no es perfecto y no es el amor sacrificial el que vos sentís, Ujú. Él te está llamando para el ministerio porque sabe que puede transformarte, Claro. que hay otra oportunidad para vos. Así que te invito a que vuelvas a Jesús porque Él te llama de nuevo para que le sirvas. Llegamos al final de nuestro programa. A mí. La así semana es. que viene ampliaremos un poco más. Bien. ¿Dónde los esperamos para que se congreguen? En la calle Homero 1322, Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, de Parque Avellaneda. Así es. Así que si andan Será sin congregación, Hasta el próximo lunes, si antes no viene Jesucristo, Sí. nos volveremos a encontrar. gracias a todos los que participaron Muchísimas hoy. gracias, sí. La entrevista de Verónica Patini, el testimonio de Facundo. Bien, Y así es. gracias Muchas por gracias. la audiencia. Así Maranata es, y Misión gracias por 2000. estar del otro lado, acompañándonos. Un Dios abrazo lo para bendiga. todos. Gracias, señor operador. Muy amable.